venir a esta tierra, sin duda que es una gran oportunidad para volver a compartir primero como vecino de Sinaloa, mi querido estado de Durango, donde nosotros compartimos nuestra esencia, nuestra cultura, y lo comentaba ahorita en el trayecto que los de Durango compartimos un elemento muy importante con los sinaloenses: el agua de Durango. Les mandamos mucha agua de Durango y ustedes nos mandan tomates muy caros a Durango. Pero pues así está la naturaleza. Qué gusto venir a nombre de Emil del PRI, Carlos, secretario de organización del Comité Nacional, y Carlos Gandarilla. Qué bueno que nuestro partido siempre cobija sus cuadros políticos, que eso permite ir haciendo fortaleza frente a lo que se nos viene en el 18. El PRI debe de estar en todos lados y en todos los lugares, dando el mejor mensaje de que estamos preparándonos para como equipo enfrentar la elección más importante que haya tenido la historia de México. Gracias, presidente y secretario, por estar aquí. A la señora Laura Vargas de Osorio, muchas gracias, siempre por su generosidad y solidaridad para con su esposo y para con todo el equipo de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto. Bienvenida y gracias. Estimada Diva, compañera de partido, una gran luchadora, toda la coordinación de senadores, sabemos que el trabajo que tú has realizado ha sido siempre pensando en el proyecto de Sinaloa y del país. Siempre todas y cada una de las actividades legislativas han sido para la coordinación de los senadores, para todas tus compañeras y compañeros. Ver a una mujer productiva legislativamente hablando, ver a una mujer defender los derechos de su género y ver a una mujer responsable de su tiempo al paso por el Senado de la República. Diva Gastelum, para todos los senadores y senadoras, es sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de compromiso con las mejores demandas. Ella tiene una trayectoria en donde con hechos concretos le ha podido demostrar a propios y extraños que la mujer es capaz de impactar y transformar en la estructura y en el nuevo andamiaje de este país. Y lo ha hecho con mucha vocación política que identifica a las mujeres mexicanas, porque las mujeres son líderes productivas y transformadoras de la realidad social. Diva Gastelum, nuestra senadora, hace lo propio en el Senado y con sus compañeras y compañeros senadores. Siempre nos incluye en sus temas, siempre nos participa y nos convoca. Y nosotros, y Emilio Balboa, le manda viva un gran saludo y un gran reconocimiento, porque es una de las congresistas más activas que haya tenido el Senado de la República. Los números
y revisemos la participación de Diva Gastelum en todas y cada una de las actividades legislativas que le impactan a los intereses de este Estado. ¿Cómo no reconocer y cómo no valorar ese desempeño? Porque ahí está lo que se ha propuesto por Diva Gastelum y lo que ha podido lograr aprobar el Senado de la República con el apoyo de los otros partidos políticos, porque ha podido transitar y sobre todo convencer a otros colores partidistas, porque está pensando en el país, está pensando en Sinaloa, está pensando esta fracción parlamentaria del PRI en las futuras generaciones. Estoy seguro que desde aquí le mandamos un gran saludo a nuestro presidente de la República, que todas sus reformas estructurales han tenido respuestas y pasos fundamentales que hoy, frente a un entorno económico del mundo, este país sigue caminando. No hay una sola universidad que haya dado de baja a un maestro. No hay un solo hospital que no haya atendido y aportado más para seguir ampliando los servicios. Esa solidez económica ya es respuesta concreta de nuestras reformas estructurales. Estoy seguro que así, con Diva Gastelum dando resultados, trabajando y consolidando con todas sus compañeras y con todos sus compañeros, habremos de juntos redoblar el esfuerzo y poderle decir al señor gobernador, a todos ustedes, amigos de este importantísimo estado de Sinaloa, sin duda que habremos de hacer en este último estirón del sexenio del presidente Peña buenos y mejores resultados. Cuando hubo riesgos de que se nos redujera el presupuesto para el campo en Sinaloa, tomamos decisiones y aquí el presidente de la Comisión de Agricultura y las diputadas y diputados federales del PRI, ahí en esa Cámara, se amarraron como un solo equipo para que siguiera llegando todo el presupuesto completo, aún en las condiciones que hoy tenemos en el país, por los fenómenos del sismo que ha tenido que atender el recurso del gobierno federal. No se le escatimó, al contrario, a Sinaloa le va a llegar y al campo más recursos que en el 17, en el 18, gracias a los diputados y diputadas federales de Sinaloa. Estimada Diva, decías y comentabas que ahí estaba el video para que pudiera ver una calificación, que revisáramos y calificáramos tu trabajo. Desde el coordinador Emilio Gamboa Patrón, tus amigas y amigos senadores, te decimos desde ahorita, Diva es en nuestro Senado de la República de 10. Gracias.